Evangelio de hoy viernes 4 de julio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 9 versículo 9 al 13. En aquel tiempo, al pasar vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Y estando en la casa, sentado a la mesa, muchos publicanos y pecadores, que habían acudido, se sentaban con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: «¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores?». Jesús lo oyó y dijo: «No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El evangelista, narrando su propia vocación, introduce la escena con sobria precisión. Al pasar Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado en el despacho de los impuestos. Nada más cotidiano que un recaudador en su mesa. Nada más sagrado que la mirada de Dios posada sobre lo ordinario. Ese cruce de miradas inaugura una liturgia silenciosa, donde la gracia irrumpe sin previo aviso y reclama, de pronto, la totalidad de una vida hasta entonces anclada en los registros lucrativos del imperio. La profesión de Mateo, cobrador de tributos, lo coloca en la periferia moral de Israel. Para sus compatriotas, es colaborador de Roma y, por ello, doblemente impuro. Traidor político y transgresor religioso. Su despacho se convierte en metáfora de tantas estructuras, donde la dignidad humana se reduce a cifras. Allí, entre pergaminos y monedas, lo intercepta la voz que pronuncia el verbo primigenio del discipulado: «Sígueme». Jesús no conjura un discurso ni exige previa penitencia. No analiza currículum penitencial ni expone estatutos de ingreso. Un imperativo, bastado en la autoridad del amor, desaloja a Mateo de su escritorio y lo lanza a la aventura. El texto señala que se levantó y lo siguió. Es la misma verbología que describe la resurrección anastasis. Levantarse de la banca tributaria es, en miniatura, resucitar. El evangelista asocia la conversión con el paso de la muerte social a la vida apostólica. Podríamos preguntar: ¿qué vio Mateo en esa mirada? Tal vez una dignidad no hipotecada al juicio público. O un horizonte más ancho que la tabla de impuestos. La teología del llamado subraya que Dios ve no solo lo que somos, sino lo que podemos llegar a ser cuando su gracia opera. De ahí que la mirada de Cristo funcione como espejo profético. Revela vocaciones dormidas bajo capas de polvo profesional o moral. El me levanté de Mateo es acto quirúrgico que separa pasado y futuro. No negocia con la vieja mesa, no se detiene a cuadrar balances. La radicalidad inicial ahorra al discípulo la tentación de la mediocridad. En la vida espiritual, existen momentos cairológicos, donde el tiempo se condensa y la única respuesta adecuada es la prontitud. Porque prolongar la decisión ahoga la semilla del reino. La narración salta, sin transición, a un banquete, en casa de Mateo. El relator no describe el trayecto intermedio. Basta sugerir que la misma casa que antes hospedaba transacciones fiscales, ahora se convierte en salón de comunión. La conversión, pues, no evacúa la historia personal, sino que la resignifica. Lo que era instrumento de explotación se transforma en mesa misionera donde la alegría desplaza la avaricia.
El banquete reúne a muchos publicanos y pecadores, junto con Jesús y sus discípulos. La mesa, en la Biblia, es icono de la comunidad reconciliada. Al compartir pan con quienes la ley consideraba impuros, Jesús subvierte el criterio de pertenencia y exhibe la praxis de la misericordia como nueva hermenéutica legal. La comida, aquí, es sacramento antes de la Eucaristía. Prefigura el banquete final donde no habrá asientos etiquetados por reputación. Los fariseos, al observar, formulan la crítica previsible. ¿Por qué su maestro come con publicanos y pecadores? La pregunta destila lógica de pureza ritual. Para ellos, la santidad se preserva mediante separación. Cristo, en cambio, revela una santidad contagiosa. No se contamina al tocar la impureza, sino que la sana. La polémica evidencia dos modelos pastorales en colisión. Exclusión curativa versus inclusión terapéutica. Los discípulos son interpelados primero. Quizás porque los fariseos no se atreven a confrontar a Jesús directamente. Esa mediación desnuda su estrategia de sembrar sospecha en la comunidad. También hoy, la murmuración se disfraza de preocupación doctrinal. Para minar la autoridad de quienes anuncian un evangelio demasiado audaz para los esquemas establecidos. Jesús responde con una sentencia lapidaria que combina sabiduría popular y profecía bíblica. No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Con esta analogía, legitima su presencia en aquel comedor como acto médico. El médico que evita al contagiado renuncia a su esencia. De igual manera, el Mesías que no abraza al pecador traiciona su misión. La identidad se verifica en la proximidad sanadora. A continuación, cita a Oseas. Misericordia quiero y no sacrificios. El profeta, en su tiempo, reprochó cultos vacíos de justicia. Jesús actualiza la crítica, el problema no es el rito, sino la desconexión entre culto y compasión. El texto sugiere que ninguna liturgia alcanza a Dios si se celebra sobre la exclusión del hermano. La cita bíblica subordina la doctrina al amor, sin abolir la primera, pero recordando su orden de importancia. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Esta autodefinición soteriológica aclara el radar de la misión. La iglesia hospital, no la iglesia club de élite. No se trata de deslizar al pecador al anonimato. Se trata de pronunciar su nombre para extraerlo de la marginalidad y situarlo en el centro de la mesa. La reorientación elimina pretensiones de mérito y confirma que la gracia es iniciativa divina, no salario por buena conducta. La figura de Mateo encarna el evangelio de la reconciliación económica. Su conversión implica renunciar a un sistema que favorecía la ganancia a costa del prójimo. En un mundo globalizado donde la especulación financiera sacrifica la dignidad. El ejemplo de Mateo denuncia y consuela, denuncia la avaricia estructural. Consuela a quienes, atrapados en engranajes injustos, anhelan otra forma de ejercer la profesión. La prontitud de Mateo también dinamita la coartada de la perfección previa. No espera a ordenar su vida para seguir. Sigue y, mientras camina, se va transformando. La pastoral cristiana debería imitar este orden. Acompañar procesos, no exigir currículos de santidad antes del inicio. La escuela de Jesús inscribe al alumno antes del examen. La materia se aprende sobre la marcha, con supervisión del Espíritu Santo. El texto escrito en primera persona por Mateo se convierte,
en sí mismo, en testimonio misionero. Quien fue llamado narra su llamado, para suscitar en el lector la misma disponibilidad. La escritura realiza así un bucle hermenéutico. El lector contemporáneo se sienta, sin saberlo, en la oficina tributaria de sus propios apegos. Hasta que la voz, sígueme, emerge entre líneas y reclama su levantarse. La respuesta de Mateo incluye hospitalidad. Abre su casa, su despensa, sus vínculos. La evangelización, entonces, no consiste solo en abandonar algo, sino en ofrecer lo que se posee para que otros prueben la alegría del reino. Ser discípulo implica convertir los bienes, el tiempo y la profesión en plataforma de encuentro con Cristo. Los comensales etiquetados como pecadores representan un espectro amplio, marginalizados por oficio, reputación o enfermedad. El evangelista no detalla nombres, para que cada lector se identifique con ese colectivo. Todos somos, de alguna forma, esos invitados improbables a la mesa de un Mesías, cuya santidad humilla nuestros cálculos meritocráticos. La dinámica mesa crítica respuesta se repite en la misión actual. Cada vez que la Iglesia elige la proximidad con colectivos incómodos, surgen murmuradores que reclaman límites. La página de Mateo actúa como espejo profético, validando la opción de la misericordia aún a riesgo de la reputación institucional. En clave espiritual, el sígueme de Jesús a Mateo es la palabra que cada mañana resuena al creyente. No fue un acontecimiento único, sino convocatoria diaria a abandonar mesas donde se trafican idolatrías. La conversión continua consiste en detectar qué oficina de impuestos coloniza hoy mi sensibilidad y salir, otra vez, con paso ligero tras el Maestro. El banquete en casa de Mateo prefigura la Eucaristía. Cristo, verdadero anfitrión, parte el pan de la reconciliación entre pecadores sentados. Quien celebra la misa debe reconocer que la mesa está poblada de publicanos perdonados, no de fariseos impecables. La liturgia se degrada cuando se olvida su génesis inclusiva. La cita de Oseas invita al examen del corazón culto. Busco tranquilizar la conciencia con ofrendas, sin abrazar la misericordia. El profeta nos reenvía al núcleo del amor hist que sostiene la alianza. Sin esa fibra amorosa, la religiosidad se convierte en escenografía vacía. La palabra misericordia en hebreo implica fidelidad entrañable. Cuando Jesús la pronuncia, reivindica la continuidad con la pedagogía divina del Antiguo Testamento. El Dios que rescató a Israel es el mismo que ahora rescata publicanos. La misión de Cristo no anula la ley, la lleva a su punto máximo. La acogida incondicional. Los fariseos, caricatura fácil, pero también espejo incómodo. Ellos aman la ley, temen la contaminación, buscan la perfección. Nuestra tentación adventicia consiste en reducir la fe a manual de exención. ¿Quién puede y quién no puede? El Evangelio rompe los bordes. La santidad no se mide por distancia del pecador, sino por capacidad de purificar la relación. El encuentro con Mateo subvierte la pirámide de valor. Personas antes que sistemas. Misericordia antes que protocolo. Llamada antes que juicio. Quien internaliza ese orden evangélico aprende a discernir con el corazón de Dios, que abandona 99 seguridades para buscar una oveja improbable. El contexto político añade otra capa, el publicano recauda para el César. Con su llamado, Jesús roba a un funcionario al imperio.
y lo convierte en embajador del reino. La alegoría es potente. La gracia usurpa recaudadores de ego y los transforma en narradores de gratuidad. La simplicidad de Jesús contrasta con la complejidad del sistema fiscal. Su sígueme destroza burocracias. Hay vocaciones que se pierden en trámites. La de Mateo se resuelve en un instante. La prontitud evangélica libera energías creativas que el papeleo interno suele engullir. El relato enseña estrategia misionera. Primero, mirar Jesús vio a Mateo. Segundo, llamar. Tercero, acompañar en la mesa. Cuarto, defender ante la crítica. La evangelización, pues, no termina en el anuncio. Incluye la protección del converso frente a los ataques moralistas de su entorno. Tomar café con un publicano hoy puede traducirse en sentarse con el ateo. El activista contrario, el colega que arrastra escándalo. Cristianamente, no basta invitarlo a misa. Hay que compartir mesa familiar, escuchar su historia. Dejar que el calor de la hospitalidad abra grietas al Evangelio. Al final de la perícopa, quedan dos grupos. Los que celebran con Jesús y los que rumian afuera. La posición geográfica dramatiza la división interior entre la alegría del perdón y la rigidez del juicio. Interpelación personal. ¿En qué grupo permanezco cuando la Iglesia abre sus puertas a los heridos? La vocación de Mateo también rehabilita la memoria profesional. Su formación contable servirá a la comunidad. El Evangelio de Mateo evidencia orden. Citas numéricas, pedagogía estructurada. Dios no descarta las competencias previas, las redime para el reino. El pasaje desautoriza la teología del mérito. Mateo no negocia su salvación, la recibe como don. La respuesta humana consiste en la disponibilidad, no en la autoconstrucción heroica. La santidad cristiana brota del asombro agradecido, no del voluntarismo ansioso. Desde la óptica de la justicia restaurativa. Jesús no humilla a Mateo en público, no lo obliga a enumerar pecados. Simplemente lo integra. La acogida dignificadora actúa como detonante de la conversión. La moral cristiana no inicia dictando sentencia, sino regalando hogar. La breve frase, lo siguió, implica abandono de la vieja identidad. Mateo, al escribir su evangelio, mostrará que seguir no es itinerario lineal. Experimentará dudas, persecución, pero la decisión inicial lo sostendrá. Así, la fe se parece más a una promesa perseverada que a un éxtasis perpetuo. El eco de Oseas obliga a revisar nuestros sacrificios actuales. Horas de ministerio sin compasión. Liturgias impecables sin apertura a los alejados. La hermenéutica de la misericordia examina la praxis y ajusta prioridades. Primero el rostro, luego el rito, primero el pan compartido, luego el incienso. El maestro médico finaliza su autodefinición con un programa permanente. Llamar a pecadores. Cada generación debe discernir quiénes son los pecadores estigmatizados de su tiempo y replicar la estrategia de Mateo. Mirada, llamada, mesa, defensa. Solo así la Iglesia confirma su identidad como hospital de campañas. No como museo de ejemplares disecados. Un ángulo poco explorado de la vocación de Mateo es el psicológico. El abrupto corte con su contexto laboral. Supone una ruptura identitaria que, humanamente, genera vértigo. El recaudador pasa de tener un rol social claro, aunque despreciado, a transitar el desierto de la indefinición. Hasta descubrir su nuevo lugar en la comunidad del reino. Ese tránsito,
probablemente, implicó noches de intemperie interior. Tentaciones de volver a la seguridad del despacho. Silencios en los que la antigua voz del lucro susurraba no lo lograrás. Sin embargo, sostenido por la mirada primera de Jesús y por la fraternidad naciente. Mateo aprende que la auténtica identidad se recibe, no se fabrica. Cuando alguien nos llama por nuestro nombre allí donde otros solo veían etiquetas. En clave formativa, la escena sugiere que la Iglesia necesita miradores al estilo de Jesús, capaces de detectar potencial discipular en personas que el algoritmo eclesial descartaría. Esto interpela nuestros filtros de selección vocacional, parroquial o académica. Buscamos currículos inmaculados o corazones dispuestos. Valoramos la plasticidad del convertido que, como Mateo, traerá redes de contacto con aquellas periferias que los bautizados de cuna quizá no alcanzan. Redescubrir la lógica de la llamada significa preferir la capacidad de hospedar el fuego del Evangelio sobre la pulcritud del expediente. Si proyectamos este pasaje al campo del diálogo interreligioso, descubrimos una pauta metodológica. Jesús no negocia la verdad de su misión, pero la ofrece en clave de convivencia cercana, compartiendo mesa y palabra. Así, el evangelizador está llamado a entrar en casas simbólicamente ajenas. Otras culturas, credos, cosmovisiones. Con la discreción del que sabe que el banquete de la misericordia puede comenzar antes que las definiciones doctrinales se asienten. El puente se construye antes del intercambio de credenciales teológicas. La jornada de Mateo termina defendida por la autoridad profética de Jesús. Sin esa defensa, quizá habría cedido ante la presión cultural y habría retrocedido. Aquí surge la urgencia del acompañamiento pastoral post-bautismal. Tras cada conversión, el neófito necesita adultos en la fe que lo respalden frente a la crítica y lo contengan cuando surjan nostalgias del Egipto dejado atrás. La perseverancia es fruto tanto de la gracia como de la tutela fraterna que sabe poner el cuerpo y la voz para proteger procesos emergentes. En la antropología vocacional, el relato muestra que la llamada toca simultáneamente tres dimensiones. Mente, cambiar la lógica de cálculo. Cuerpo, levantarse, moverse, dejar físicamente la mesa. Y afecto, abrir la casa a nuevos vínculos. La pastoral integral deberá articular estos ejes. Formación intelectual, dinamismo de misión concreta y tejido comunitario afectivo. Solo así el sígueme logrará desarraigar a la persona de su antigua órbita gravitacional. Una lectura jurídico-social advierte que Jesús no anula la justicia. No dice que la injusticia fiscal sea irrelevante, pero la supera por la vía de la misericordia que cambia el interior, para luego irradiarse en un nuevo modo de relación económica. Es la lógica del reino dentro, traducción fuera. El corazón renovado dará forma, a su tiempo, a estructuras más justas. Así, la transformación personal inaugura reformas sistémicas y evita caer en mera cosmética institucional. Finalmente, el episodio nos deja una pregunta de examen diario. ¿Quiénes son hoy nuestros Mateos aún sentados? Quizá el ejecutivo abrumado por la soledad. El influencer atrapado en la lógica del like. La madre migrante sin papeles, el ateo hastiado de discursos huecos. El joven adicto a la pornografía que no encuentra salida. A cada uno, Jesús sigue pronunciando, levántate. Y seguidamente busca discípulos que acompañen esa puesta en pie con abrazo. Mesa,
paciencia y defensa profética ante los jueces del prestigio religioso. Solo así la Iglesia continuará siendo, en la práctica, el movimiento de la misericordia que prefiere siempre salvar la vida por encima de proteger el statu quo. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Francis deseándote un día lleno de bendiciones.